Queridos amigos, muchísimas gracias por estar nuevamente conectados un sábado más. Nosotros felices de estar conectados con cada uno de vosotros desde el mercado de Chamberí, un mercado que nos acoge para hacer este programa maravilloso, un programa que estamos tremendamente ilusionados. Chamberí, tu punto de encuentro. Y este punto de encuentro lo vivimos cada sábado. Cada sábado tenemos invitados especiales. El día de hoy es un día especial porque tenemos invitados maravillosos. Vamos a tener la posibilidad de daros a conocer un descubrimiento para nosotros, un descubrimiento único. Un descubrimiento, ¿por qué? Porque es un señor que por las calles de Madrid nace y se desarrolla y hace un vuelo gigante. Y ese vuelo gigante lo hace a través de lo que su padre le sugirió. Hijo, estudia arquitectura. Él no estaba muy convencido, pero finalmente se determinó que efectivamente era su vocación. Así que vamos a tener la posibilidad de tener un señor de la arquitectura, vamos a decir que además un pionero de ir a lugares lejanos de España. Vamos a tener la posibilidad hoy de recibir con un fuerte aplauso y con un abrazo también a nuestro querido amigo Javier Píos. Bienvenido, Javier. Un placer recibirte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación tan magnífica. Muchas gracias. Bueno, para nosotros, Chamberí, tu punto de encuentro es la posibilidad de conocer gente como tú. Muchas gracias. Así que te invito, un auténtico placer estar aquí. Te invito a sentarte para que tengamos la posibilidad de conocernos y dar a conocer un personaje de la arquitectura que hemos ido descubriendo a medida que vamos conversando contigo, y la obligación de uno es estudiar al personaje con el que se va a juntar, ¿no? Y hemos descubierto en ti un sinfín de actividades en tu vida, una vida profesional extraordinaria, y me gustaría que la gente que va a estar tanto aquí, allí y acá, tenga la posibilidad de conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo se construye este joven cuando nace en Madrid y tu padre te sugiere que la arquitectura fuera lo tuyo, ¿no? Bueno, pues sí, en efecto, mi padre tuvo una influencia muy grande en mi vida. Hay anécdotas preciosas, ¿no? Por ejemplo, yo era muy deportista y quería comprar material para esquiar y tal, y era de una familia media, y mi padre decía pues, que él era pintor, pues que no tenía dinero para comprarme, que le copiara sus acuarelas, ¿no? Entonces le copié sus acuarelas y él las llevaba a una tienda donde las vendía en la calle Serrano. Yo cada mes pasaba y decía, se ha vendido una, se han vendido dos. ¡Ay, qué suerte! Y con ese dinero me iba comprando cosas. Lo cierto es que hace 5 o 6 años ya murió mi padre y me encontré con el dueño de la tienda y le dije, ¿te acuerdas las acuarelas que tú me decías que me vendías aquí? Y decía, no, tus acuarelas eran malísimas, no vendiste ninguna, era tu padre el que te las compraba y que no te dieras cuenta, ¿no? Entonces, ahí comenzó, digamos, mi relación con el mundo del arte, ¿no? Luego él quería que hacer arquitectura, que yo pensaba que no servía, pero él estaba en lo cierto. Lo cierto es que seguramente él vio en mí algo que yo no era capaz de ver por entonces, ¿no? Bueno, eso ocurre en la juventud, ¿verdad? Sí. Tu padre, dicen que el mayor referente de nosotros cuando estamos formándonos son nuestros padres. Sí. Así entiendo que ha sido, ¿no? Así fue porque es que guardo de él muchísimas anécdotas de pequeñito, ¿no? Sobre todo, no sé, yo soy muy fan del Real Madrid, entonces me llevaba a ver el fútbol con una banqueta de madera, con unas patas gordas y una cosa gorda, que hoy en día sería imposible meter ahí. Pues yo era pequeñito, recuerdo que me llevaba en la moto en una nube de un caballo, ahí con un frío que hacía, periódicos me metía en el... Pues, la relación con mi padre era pues como casi todos los hijos tenemos con los padres, ¿no? Muy hermosa. Y es verdad que yo le recuerdo a él pues trabajando mucho, pintando mucho, trabajaba todas las horas del día, ¿no? Y aquello es un legado que me dejó a mí pues para intentar hacer algo parecido. O sea que yo creo que hoy soy arquitecto seguramente, primero por mi padre, lógicamente, pero por lo que me enseñó más allá de su propia figura, ¿no? Ese esfuerzo, ese tesón, esa constancia en lo que hace diaria, eso acaba dando frutos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y bueno, nosotros entendemos además que esa sugerencia, esa recomendación que te hace tu padre, hace descubrir esa vocación que en los primeros años tampoco tú suponías que esta trayectoria a lo largo de los años se iba a transformar en lo que hoy en día es, ¿no? No. Cuando terminé la carrera, pues en la universidad era un señor muy brillante y sacaba muchos sobresalientes, sobre todo en proyectos. Y yo pensaba que eso iba a ser, iba a romper.
Lo cierto es que no fue así exactamente, luego necesité un tiempo más, ¿no? Y sí me acuerdo que pues al terminar la carrera me dieron el premio Roma, que consistía en ir a la Academia de Roma pues a proyectar junto con pintores, escultores y tal, y después de eso me fui a estudiar a Salzburgo, en la Academia de Bellas Artes que fundó Kokoschka, luego conseguí una beca magnífica para ir a estudiar en la Universidad Columbia en Nueva York, ahí conocí a gente extraordinaria, y fue quizás ahí en la Universidad Columbia cuando, fíjate que por entonces se había inventado un aparato rarísimo, que nadie sabía cómo era, que era el ordenador, estamos hablando de 1983, sí, el ordenador, no había ratones, todo se hacía con teclado, ¿no? Claro. Cuando empecé a estudiar ordenador no sabía ni dónde se encendía el aparato, o sea, imagínate, ¿no? Todo nuevo, todo nuevo. Claro, pero aquello dije, hombre, pues ya que tengo esta herramienta nueva, voy a ver si estudio sobre Gaudí, porque siempre me han interesado las estructuras que él hacía, y de ahí empecé como a entrar en ese mundo de referencias orgánicas. En el caso de Gaudí es que es fantástico, ¿no? Porque él no es que copiara la naturaleza, es que aprendía de ella. Y al regresar a España, pues me encontré casualmente en la Cuesta de Moyano un librito que ponía Introducción a la Biónica de Litineschi, ¿no? ¿Qué será esto de la biónica? Aprender de la naturaleza, aprender de los seres vivos. Sí. Y desde ahí, pues hasta hoy en día, que mi arquitectura pues se llama aviónica y tiene eso, aprende de los seres vivos para ahorrar material y ahorrar energía. Bueno, hay que decir, además, Javier, que tú eres un referente, cosa que una persona joven como tú es todo un logro, ¿no? Bueno, no sé por qué soy referente, pero eso dicen las habladurías, las malas lenguas, los libros, ¿sí? Dicen que sí, dicen que sí. Esa referencia, yo supongo que también está fundamentada en quiénes fueron tus referentes o en quiénes te inspiraste, ¿no? Tú has tenido esos referentes muy claros, has nombrado a dos por lo menos. Luego hay un referente para mí que siempre le cito porque fue el gran escultor Venancio Blanco, ¿no? Cuando yo estaba en Roma, antes lo he comentado, pues él era el académico más joven, es un escultor de escultura religiosa abstracta, era el académico más joven, y ahí le conocí, y recuerdo una vez en su estudio, ahí en Roma, que me decía, mira cómo sube la parra por la verja. Y si yo me inspiro para hacer mis esculturas, yo miraba la parra y no veía más que la parra, no veía nada, solo veía hojas, ¿no? Con el tiempo descubrí que lo que él me quería decir es que cada hoja de la parra encontraba el hueco de que había dejado otra hoja para crecer en equilibrio. Claro, eso tardé años en entender esa lección. Pero eso fue lo primero como el primer acercamiento a mira la naturaleza con otros ojos que obtendrás información, ¿no? Gaudí siempre ha estado ahí. Y si tuviera que elegir a uno, elegiría a Leonardo da Vinci, sin lugar a dudas, ¿no? Por un hombre polifacético, un hombre capaz de enfrentarse a mil y un reto, salir airoso. Para mí es el gran hombre del humanismo mundial, ¿no? Por la cantidad, o sea, por la manera especial de ver las cosas que tenía, ¿no? Él miraba y no miraba como miramos los demás, él miraba de un modo muy, muy especial. Tiene una capacidad de ver y de escudriñar y de profundizar que para todos es una lección, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, Leonardo da Vinci son palabras mayores, ¿no? Palabras mayores, muy mayores. Hay que decir que hay una frase que rescaté de las 1000 entrevistas que te han hecho a ti, tanto aquí en España como en otras partes del mundo, y algo que tú dices que tenemos que mirar la naturaleza y aprender de ella porque ella no se equivoca, y nosotros parece ser que nos estamos equivocando permanentemente, ¿no? Tampoco no podemos ser tan duros con nosotros mismos, no, yo creo que la naturaleza siempre está ahí. Leonardo da Vinci la miraba con unos ojos y con unas herramientas, Gaudí con otras, los científicos con otras, siempre está. Lo que cambia es cómo nos aproximamos a ella. Yo hace unos 20 años fundé una escuela en Cuenca de arquitectura y naturaleza, y a los alumnos nos poníamos delante de un árbol y decíamos, vamos a mirar el árbol. Y le pasaba lo mismo que a mí con la parra en Roma y Venancio Blanco. Mira el árbol y dice, ¿y qué hay? ¿Qué se aprende de este árbol, no? Claro, hay cierto método para mirar en profundidad. O sea, pues cortas el árbol, o ves una imagen cortada, profundizas en cómo es por dentro, cómo son sus venas, cómo son sus fibras. Por ejemplo, aprendes que la cantidad de centenares de litros de agua que pasa todos los días por el tronco de un árbol adulto porque el árbol suda y ese sudor es la fuerza motriz que tira del agua, y vas aprendiendo poco a poco de la naturaleza cómo funciona, o sea, por qué ahorra material y ahorra energía, cuál es su geometría, cuál es su lógica, y esos conceptos los va llevando a la arquitectura.
Eso ha sido mi vida de los últimos 40 años. Bueno, hay que decir también que tú, aparte de ser arquitecto, tienes un estudio donde haces todo un análisis de cómo interpretar la naturaleza para la aplicación, ¿no es cierto?, de la arquitectura. Sí. Eso quizás es tu punto fuerte en términos comparativos probablemente con otro colega tuyo, ¿no? Sí, porque cuando uno habla de mirar a la naturaleza, uno puede pensar que es que la copia. O sea, bueno, voy a inspirarme en la sandía y me sale un edificio sandía. Hombre, no, eso no es. No, de eso no se trata, ¿no? No. Tú puedes inspirarte en la naturaleza, por supuesto, ¿no? Gaudí lo hacía y muchas veces decía, la mejor solución es copiar la naturaleza. Vale, eso lo puedes hacer. Ya. Pero ese no es el camino. El camino es investigar. Pero claro, la investigación es muy lenta y la práctica de la arquitectura es muy rápida. Viene un cliente y dice, venga, para mañana quiero... Entonces mi estudio está dividido en dos partes. En una parte nos dedicamos a investigar sobre cualquier cosa, ya sean las vértebras de los peces, las hojas de los nenúfares, cualquier cosa. Obtenemos geometrías, obtenemos información de resistencia, lo que sea. Y esa es una base de datos que tenemos ahí. Entonces, y eso está los que trabajan en la investigación no colaboran con los que desarrollan proyectos. Sí, sí. Cuando viene el cliente, encarga algo, y yo soy el que cose. Miro en la base de datos que tenemos y digo, fíjate, este rascacielos que nos han encargado en Calcuta, qué bien sería si usamos las vértebras de la merluza, como es el que nos acabamos de inaugurar. Porque cómo funcionan las vértebras a torsión de bien. Bueno, y entonces ese ya es un punto de partida. Hombre, no vamos a hacer un edificio que parezca una merluza de pie, no, eso no puede ser, claro, ¿no? Pero sí, el concepto estructural de la estructura de las vértebras de la merluza te puede servir para desarrollar un edificio que sea más bioclimático, y estructuralmente más razonable, ¿no? El dueño que ahora es el hotel Calcuta, el hotel Westin en Calcuta, sí, él quería obtener una calificación de sostenibilidad a tope, y eso te obligaba a ahorrar material de estructura, material de construcción y ahorrar sobre todo aire acondicionado. Entonces, en ese interior, ese hotel que tiene alrededor de unos 200 metros de altura, no lleva aire acondicionado en ningún espacio público, solo lleva aire acondicionado en las habitaciones. Pues analizando cómo funcionan los termiteros, cómo disipan calor, qué mecanismos usan, esos los extrapolas, los conviertes en herramientas de la arquitectura y así los desarrollas. Hay algo que me llama la atención cuando tú dices que arquitectura biónica cumple una función, que es el ahorro de energía, reducción de materiales. Sí. Eso probablemente es algo desconocido para el ahora se habla mucho. ¿Sí? ahora parece que como si todo el mundo lo hiciésemos, ¿no? Es verdad, somos ahora mismo creo que cerca de 7.200 millones de seres en el planeta, que se dice pronto, pero es que a principios del siglo pasado éramos 1.000 millones, quiere decir que hemos multiplicado por 7 veces y medio en 120 años. El mayor problema que vamos a tener, aparte de la falta de espacio y la falta de alimento, es la falta de energía. Claro. Bueno, nunca nos va a faltar energía, pero sí habrá que optimizarla, habrá que, por ejemplo, la especie que más abundante en el planeta son las hormigas. Pesan las hormigas tanto como toda la población humana. Fíjate si hay hormigas, ¿no? Pero no se las nota, están ahí, no hay impacto, no están ahí. Bueno, pues de la naturaleza no tiene más remedio que organizarse para optimizar el gasto de energía. ¿Y cómo lo hace? Pues utiliza una geometría especial, una agrupación especial, unos materiales especiales. Nosotros como los arquitectos hacemos, venga, gordas columnas de hormigón, gordas columnas de metal, gordas de madera. No, hay otras maneras de hacerlo. Entonces, aprendiendo los mecanismos que utiliza la naturaleza, podemos innovar en aprender estructuras y maneras de ahorrar energía en la naturaleza. Perdón, en la arquitectura. Ahora eso pues tiene muchos nombres, ¿eh? Uno es arquitectura biónica. Ya. Bueno, ahí yo tenía la impresión de cuando empiezo a descubrir en ti, claro, yo digo arquitectura biónica me sonaba como muy futurista, ¿no? Muy de otro... esotérico. Exacto, pero eso cuando tú lo explicas y somos capaces de ver, además, sí, tan gentilmente tú nos entregaste 2 libros, uno de ellos está aquí, el otro por tamaño no lo tenemos en cámara, pero también tendremos la posibilidad de verlo. Es fácil de entenderlo a través de todas las imágenes y todas las explicaciones que hay aquí, pero el público en general probablemente lo vea como a mucha distancia. Sí, tú eres un formador, además de ser arquitecto. Sí. ¿Cómo has compatibilizado todo ese hombre renacentista del siglo XXI? Pues tiene mucha razón. Sobre todo al principio, cuando se habló de arquitectura biónica, pues a mí se me imaginaba la gente, yo que era vestido con una cosa naranja
o de color amarilla, haciendo clink clink con palillitos, una cosa como muy esotérica, muy... No, no. Biónica es una palabra que viene de bio, vida, y nic, que es el sufijo de electronic, vida electrónica. Hoy se le llama biotecnología a esta rama. Vale, vale. Y, por ejemplo, ejemplos hay el ojo biónico, la mano biónica. El ojo biónico no es un ojo que ve como un ojo de verdad, pero sí son microcámaras que emiten unos impulsos al cerebro que el cerebro parece que ve. Interpreta. Entonces, la mano biónica pues es igual, no es una mano igual que la nuestra, pero al fin y al cabo nosotros estamos compuestos por tendones, por músculos y por huesos. Claro. Luego algo parecido puedes hacer con una mano que parezca que puede coger, ¿no? Y coge. Claro. O sea, biotecnología. Lo que nunca se había hecho era llevar esos principios al mundo de la arquitectura. Hay un ejemplo cuando la gente me pregunta, bueno, por un ejemplo, ¿qué es biónica aplicado? Pues por ejemplo, imagínate que un científico quiere diseñar un martillo neumático para perforar, hacer agujeros en la carretera. Y entonces se pregunta, ¿en la naturaleza qué hay que sea como un martillo neumático? Hay muchas cosas. Uno, por ejemplo, es la avispa. La avispa tiene un mecanismo de percusión que es muy similar al de muy poca superficie, claro, y mucha presión, ¿no? Claro, si tú coges a una avispa por las alas e intentas hacer un agujero, la aplastas. No puede ser, ¿no? Pero el mecanismo de percusión es muy lógico, y esa lógica sí que la puede llevar a diseñar un martillo neumático. Pues con lo demás hacer lo mismo, ¿no? Yo estoy haciendo ahora mismo una ciudad en el Himalaya, estoy reciclando una ciudad en el Himalaya, que se dice pronto, 3.000 metros de altura, y me pareció que era interesante que los edificios nuevos que se hicieran, ¿sí?, pudiera el aire atravesarlos para reducir todo el gasto de energía, es decir, que el edificio se ventilara, se enfriara o se calentara según la... Claro. Y se nos ocurrió tomar como referencia una esponja. Una esponja tiene una serie de agujeritos cuya geometría favorece que el agua pase a través de ella, porque así se alimenta. Claro. Pues ese concepto extrapolado al mundo del aire pues va muy bien para hacer edificios que básicamente no necesiten calefacción ni aire acondicionado, básicamente. Y a partir de ahí ya estás ahorrando energía. Luego los materiales te ajustas a lo que hay en el lugar donde los construyes, pero con el mismo concepto de, pues si en vez de una columna gorda puedo poner dos finitas, pues ahorro material. Y así funciona la naturaleza, así funciona la arquitectura. Bueno, pero ese descubrimiento que tú has, o más que descubrimiento, esa investigación que estás haciendo tú constantemente en tu vida, sí, también está en el resultado que tú vas teniendo, porque sí, no es menos cierto que si tú no tienes las oportunidades de mostrar ese estudio, claro, no podrías avanzar. Esas oportunidades se fueron dando, y tú ya has mencionado, ¿no es cierto?, la India, sí, como un arquitecto de Madrid que caminaba por estas calles, claro, de aquí, claro, seguramente de Chamberí también, claro, se impulsa y pasa la mitad de su vida aquí, la mitad de su vida allá. La verdad es que, volviendo al principio de la charla, hinchadísimo, pensando que me comía el mundo. Claro, claro. Pues no, el mundo me comía a mí. Y yo veía que, curiosamente, los proyectos grandes se los llevaban los extranjeros. Yo hacía algún proyecto, que no estaba mal, algún edificio, claro, pero eran pequeños. Y los grandes, yo decía, ¿y por qué se los llevan estos proyectos, los arquitectos extranjeros? Y dije, lo que hay que hacerse es extranjero. Y entonces, pues dije, vale, y me fui a China. No vivía en China, vivía aquí en Madrid. ¿China en particular por algo? Bueno, porque tenía un familiar que era delegado de Ensidesa en Asia, Antonio Cervera, vale, y entonces fui a verle un día, recuerdo unas navidades, y me quedé sorprendido en Hong Kong. Lo que había en Hong Kong dije, aquí hay que estar. Esto es espectacular, ¿no? Y entonces ahí empecé dando conferencias, poquito a poquito me fueron conociendo, gané la embajada de China aquí en Madrid, que está construida aquí en Arturo Soria, con lo cual ya me pusieron la medalla de señor honorable. Por aquellos entonces mis investigaciones sobre grandes rascacielos se hicieron muy conocidas, sobre todo la torre biónica, el rascacielos más alto del mundo. Es la que tenemos aquí nosotros, mira. Exactamente. A ver si mis compañeros me pueden tomar esta imagen aquí. Claro, ¿no? Esta fotografía, que seguramente también la tenemos, sí, mis compañeros son muy astutos ahí y sí, la van a poner en este momento. Ese proyecto de la torre biónica se hace conocidísimo. Parece que en Hong Kong se iba a construir, luego finalmente Shanghái la que le va a construir. Aquello me dio muchísima fama, porque el proyecto era inmediata su construcción, luego pasó todo tipo de desgracias, como llevamos un siglo que vamos, es que no salimos de una y nos metemos en otra. Exacto. Lo de las torres de gemelas, se paró el proyecto, volvió a salir, pero mientras ese proyecto, que era el proyecto estrella, arrancaba, no arrancaba, se paraba y tal, pues venían otros señores que asombrados, y decían, oiga, yo no tengo dinero para hacer una torre biónica, pero ¿podría hacerme usted algo más pequeñito? Pues con los mismos principios. Y así poco a poco
Y en China llegó un momento en que un día se me cruzó un señor y me dijo, oiga, usted es muy conocido en la India. Y digo, ¿en la India cómo voy a ser yo conocido si nunca he estado en la India? Que sí, los estudiantes estudian sobre usted. Te lo voy a invitar a una conferencia. Y fui allí y había como 20.000 personas, aquello parecía un estadio de fútbol. Y digo, pero ¿cómo puede haber tantas personas en una conferencia mía? Todos como locos, gente de seguridad por todos lados. Sí, comprendí que por alguna razón era conocido. Entonces abrí mi estudio en la India, que ahora mismo está en la ciudad de Pune. Ahí y entonces, en mi estudio en Madrid hacíamos los conceptos, en Pune se desarrollaban los proyectos, ¿sí?, los edificios y dirigían la construcción. Y así, pasito a pasito, sin darme cuenta, pues bueno, empecé a mí me gustaría, y es la vocación de uno, tener titulares, ¿no? Sí. Yo decía, un renacentista del siglo XXI, pero también hay que decir que esta torre, 1.200... Sí, 28 metros. 28 metros. Sí. Según estadísticas que se reflejan en esa torre, cabrían lo que es la ciudad de Cádiz. Exacto. Eso es una locura pensarlo, ¿no? En el contexto de China o de India se entiende. Claro, por supuesto. Shanghái es una ciudad que debe tener ahora mismo, pues según como lo cuentes, cerca de 25 o 30 millones de personas, que mide 100 kilómetros de diámetro, que para alguien que esté en Madrid, aquí en Madrid, nos situamos aquí donde estamos, ¿sí?, pensamos en Villalba, que son 50 kilómetros, tiramos un círculo, esos son 100 kilómetros, y lo llenamos con 10.000 rascacielos, es decir, edificios por encima de 120 metros. Eso es Shanghái. En ese contexto, donde ya la ciudad no puede ensancharse más, pues la búsqueda es la conquista del espacio vertical. Pero con un rascacielos convencional no vale. Los rascacielos sirven para oficinas. Entonces había que inventar un nuevo modelo de ciudad vertical y un nuevo tipo de estructura. Cuando hicimos eso, apareció el concepto novedoso de ciudad vertical. Y por eso, diseñándolo como una ciudad, no como un rascacielos, sí, por eso es que la mitad tendría que ser un hotel, porque la mitad de la población de Shanghái es gente que está cambiando permanentemente. Total, que caben 100.000 personas, pero ciertamente la capacidad sería mucho mayor. 50.000 máxima por 365 días, que serían las habitaciones del hotel, claro, más 50.000 que sean los fijos. Claro, ¿no? Entonces al final, ¿qué es lo que sucederá en el futuro? La gente decía, bueno, ¿y cuánto me valdría un piso ahí? No, ahí no, usted no lo puede comprar. Esto ahí se alquilan, se usan, como los teléfonos móviles que tenemos, que no compramos el terminal, pero no compramos el satélite, lo usamos, ¿no? Y fue una revolución en su día. El día que se presentó en Londres, en el año 97, estaba el presidente que se llamaba el profesor Viswanathan, era de Bangalore, sí, estaba en la presentación. El hombre dijo, muy mayor, dijo, estoy viendo el futuro. Yo le agradecí ese titular. Tremendo titular, tremendo titular. Bueno, en ese andar tú también, imagino que habrás encontrado gente muy interesante por esos países tan lejanos al nuestro. Es que hay gente buenísima en todas partes haciendo cosas fantásticas. Algunos más conocidos, otros menos, pero es que claro, yo en India quizás conozca ahora mucho más India, porque he estado más tiempo, sí, en la India que en China, pero es que hay gente extraordinaria. Gente que es totalmente anónima, pero que trabaja a lo mejor en los slums indios, haciendo arquitectura humildísima para los que viven en la India. La mitad de la población vive en slums, es decir, en lugares desestructurados, como lo que aquí llamaríamos como chabolas, pero allí, claro, la dimensión de las chabolas allí es... Y hay gente extraordinaria, extraordinaria, ¿no? Son poblaciones numerosas, además. Estamos hablando de 300 millones, bueno, en casi 1.000. Los slums de Nueva Delhi pueden tener cada uno 3 millones, 4 millones, 5 millones de habitantes. El slum, lo que es en India, Nueva Delhi, creo que está en 25 millones de habitantes la población. Y, o sea, pues en ese te encuentras con gente extraordinaria, pero ya no solo gente profesional, sino que es... tú ves la gente que vive en los slums, ¿no? ¿Sí? Fíjate, se da la cosa curiosa. Yo como extranjero voy a un hotel en Bombay, ¿sí? Me cobran 500 euros la noche, que no tiene gracia, la más barata, y enfrente, la noche la más barata, y enfrente, justo al pasar la calle, está el slum de la lavandería, donde lavan por una rupia, que es una décima parte de un céntimo de euro, por una rupia lavan las sábanas del hotel, que da 500 euros la noche, ¿no? Claro. Y un día entré al slum y le pregunté, ¿y ustedes de qué viven? No, hacemos esto, llevamos ya 3 generaciones, ya mi bisabuelo también lavaba las sábanas para el hotel. Y entras allí y es una ciudad desestructuradísima, pero que funciona como una ciudad. Bueno, pues eso también existe, en el mundo real eso existe, ¿no? Entonces,
esta gente es mucho más de admirar que los que estamos en este otro lado, que tenemos todas las comodidades del mundo para hacer lo que queremos. Aquello sí que es pelear la vida. La conciencia de cómo se vive, ¿no? Ya lo creo. Gente extraordinaria en cualquier nivel de la vida que te lo encuentres. Desafíos en este último tiempo. Yo lo decía al principio de mis palabras. Hemos descubierto una persona y para que los que nos conocen dirán, no has descubierto nada, pero yo Yul ha descubierto, y me parece fascinante tu vida, sobre todo porque estás un tiempo aquí, estás un tiempo en la India, un tiempo en la China. ¿Cómo se logra esa estructura profesional? ¿Cómo se logra esa trayectoria que tú has ido haciendo a través de estos 40 años? Pues con mucha pasión, yo creo, con mucho amor por lo que haces, ¿no? Y quizás con mucha energía, porque realmente te guste. Porque yo, por ejemplo, sí he sido profesor de universidad casi a la vez que terminé la carrera, y siempre esas dos cosas han ido en paralelo, y mi vida como arquitecto y mi carrera como docente han ido. Y recuerdo que muchas veces pues cogía un avión, pues que lo cogía el domingo a las 12 era, y me iba a la India o a China. Ahí pasaba lunes y martes. El martes de madrugada, esto es el miércoles, regresaba aquí y llegaba a Madrid sobre las 12, más o menos, y me iba a clase. Según bajaba del avión me iba a clase, ¿no? Y daba clases, y así lo hacía un par de veces al mes. Yo he podido viajar a la India 150 veces, no sé, he perdido, y a China, pues, bueno, pero yo me lo pasaba muy bien. Podía trabajar en los aviones, mis clientes eran muy rumbosos, me pagaban billetes en business, en primera, entonces trabajaba en los aviones, ¿no? Y cuando llegaba a una sala business, pues los dibujos que había hecho los enviaba por fotografía, por imagen, por ordenador a mi estudio en Madrid, y cuando llegaba a la India esos dibujos ya estaban hechos. Bueno, de alguna manera sencilla pude organizar esta locura. Y así he estado muchísimos años, ¿no? Y he disfrutado, soy un privilegiado pudiendo hacer lo que he querido y además compatibilizar esto con otras cuantas cosas, ¿no? Porque la vida también no solamente es una profesión, también son muchísimas otras cosas, ¿no? Muchas más complementarias. Bueno, eso sin ninguna duda. ¿Qué desafíos te enfrentas a estos 5, estos 10 años por delante? Venideros. Bueno, pues tengo la suerte de que tengo dos proyectos muy grandes, que son dos ciudades. Una ciudad que está en Himalaya, que desde que empezó la pandemia solo me envían fotos por internet, porque no has podido viajar. No he podido viajar. Claro, en India todavía hay muchos infectados diarios. Y estoy empezando otro proyecto nuevo, también en una nueva ciudad, en Murcia, en Águilas. Bueno, los promotores le llaman una ciudad, no es tan grande como una ciudad, pero sí es una cosa suficientemente grande, en una montaña. Entonces, son proyectos que son menos, digamos, exagerados que la Torre Biónica, pero que permite enfrentar la arquitectura de una manera más convencional, hacer que llegue esta filosofía biónica a edificios más de siempre, ¿no? Más cotidianos, más cotidianos, ¿no? Y sobre todo intentar encontrar unas herramientas, aprender, la naturaleza tiene sus herramientas y la arquitectura tiene las suyas, y cada una no hay por qué copiar la naturaleza. Entonces mis retos ahora mismo, aparte de escribir libros, es intentar que esta cosa tan complicada que es aprender de la naturaleza se vuelva más sencilla de entender y más fácil de aplicar por cualquier persona que no sea yo, y que de alguna manera contribuya en la medida de lo posible a ahorrar energía, que es el reto de mi arquitectura y posiblemente el reto de la humanidad en los próximos años. Bueno, nosotros cuando decíamos descubrir, nadie te ha descubierto, tú te has hecho solo, pero es una forma de graficarlo. Nosotros entendemos que en nuestro afán de estar comunicando y estar informando a la gente, siempre es de recibo encontrarnos con gente tan interesante como tú. Nosotros hoy nos vestimos de gala para recibirte, un arquitecto de categoría mundial, un sinfín de reconocimientos a nivel internacional. Y créeme que para nosotros que estamos aquí en el mercado de Chamberí, orgullosamente en Madrid, nos sentimos halagados que hoy hayas podido compartir este espacio con nosotros. Y ese entusiasmo, te veo una persona enérgica, alegre, feliz, y eso es transmitible también en cámara para la gente que entre nosotros tenemos aquí de invitada. Muchísimas gracias por vuestra invitación, ha sido un placer estar aquí y con mucho gusto regreso cuando os apetezca. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros será todo un halago que podamos repetir. Yo tengo que decirle a la gente que
Javier nos ha regalado 2 libros. Este es el que yo podría tener en la mano, donde está precisamente la torre de Shanghái. Y le vamos a pedir a posterior que nos pueda dejar firmado, porque estamos haciendo historia también nosotros dentro de nuestro contexto, desde el punto de vista comunicacional. Nos atrevimos con este programa. Si mis compañeros me ayudan, a ver si me permite, mi director me va a cortar la cabeza, pero gracias. Aquí tenemos el libro que yo estaba haciendo referencia. Son 2 libros extraordinarios. Yo de arquitectura biónica, como es lo que tú desarrollas, desconocía muchas cosas y estoy aprendiendo. Estos libros yo te los agradezco porque estoy aprendiendo muchísimo. Me los voy a quedar para que esté en mi mesa de dormir, y darte las gracias por esta posibilidad de conocer un hombre con tanto desarrollo y con tanta inquietud. Así es que muchas gracias. Darte las gracias, decirles a la gente que nosotros estamos felices de tener esta posibilidad. Chamberí Televisión, tu punto de encuentro, es la posibilidad precisamente de estar conectado con cada uno de ustedes, y hoy hemos tenido la posibilidad de conocer y presentarles a Javier Píos. Bueno, yo te emplazo a que en otra oportunidad, esto en 30, 40 minutos es imposible mostrarlo, pero si tenemos la oportunidad de conocerte en sucesivas oportunidades, yo te dejo ya invitado para hablar de tecnicismo, y sobre todo porque me parece que tu vida es muy extraordinaria. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vale? Magnífico. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra invitación. Un tremendo placer de conocerte y compartir este momento contigo. Muchísimas gracias. ¿Vale? Nos van a sacar una foto.